Aunque mi estilo terapéutico no se centra en el hablar, hablar tiene una importancia fundamental en nuestra salud mental, porque todo lo que queda guardado dentro de nuestra cabeza, en nuestra mente empieza a tomar medidas, formas que no son las adecuadas y que muchas veces empezamos por ahí por un pensamiento pequeñito que se va convirtiendo en un pensamiento demasiado sobrepensado, elaborado, enroscado y que no tiene que ver con la realidad que estamos viviendo. Es una interpretación que no está haciendo bien. Hoy quiero que pensemos en cómo podemos hablar y la importancia que tiene el hablar para muchas veces poder trabajar alguna situación. Muchas veces algún paciente me cuenta alguna situación, algún problema y yo simplemente repito lo que él dijo. Y el paciente me dice, la verdad que escuchándolo de afuera suena diferente, suena raro, no es tan así, es exagerado. Al escuchar, muchas veces cambia la perspectiva de eso que están diciendo. Por eso es que poner en palabras muchas veces ayuda a que nuestra perspectiva sea diferente. Lo que está dentro de nuestra cabeza muchas veces rebota, tiene muy pocas uniones neuronales utilizadas en el pensar y sobrepensar, y cuando empezás a poner las cosas en habla, hay muchas más uniones neuronales de por medio, se implican áreas de Broca, de Wernicke, que tienen que ver con la expresión hablada, y esto ayuda a que haya mucho más de tu cabeza en juego a la hora de exponer lo que te está sucediendo. El acto de verbalizar un problema ayuda a darle estructura. Cuando yo era chico, iba a la escuela primaria, me enseñaban que una oración tiene sujeto, predicado, verbo, objeto directo. La verdad es que cuando nosotros hablamos, estamos poniendo en juego la estructura del lenguaje y esto nos ayuda a estructurarnos. Dentro de nuestra cabeza, nosotros pensamos en imágenes. Nuestro lenguaje no está estructurado dentro de nuestro cerebro. Cuando vos pensás un problema, una situación, lo más probable es que ese problema, esa situación venga en forma de flash de imágenes que van apareciendo una tras otra o en lenguaje taquigráfico, palabras sueltas, problema, dificultad, miedo, deuda, cosas que van apareciendo que ya se te hace una imagen tremenda del problema. Cuando vos ponés los problemas en palabras, empezás a organizar de una manera diferente ese problema, hasta temporalmente diferente, porque lo que tu cerebro pueden ser 1.000.000 de imágenes en un minuto, a la hora de hablarlo esto se extiende de una forma diferente en el tiempo y lo podés organizar mucho mejor, y esto ayuda a que baje tu nivel de ansiedad emocional, de intensidad respecto a ese problema. Entonces, a través de la conversación muchas veces se dan nuevas perspectivas, se dan nuevas estructuras, se dan cuestiones que ayudan a ver ese problema desde un ángulo, desde una mirada diferente, lo cual ayuda a ver otras posibilidades respecto a eso. Hay una conexión muy importante entre la cuestión de poner las cosas en palabras y el funcionamiento de nuestro cerebro. La realidad es que, como decía antes, cuando nosotros pensamos solamente y no lo ponemos en palabras, nosotros pensamos en imágenes. La imagen ocupa un espacio, las imágenes ocupan un espacio en nuestro lóbulo derecho del cerebro, y ahí mismo también se encuentran muchas de las emociones. Entonces la unión entre emoción e imagen es rápida y es de muy pocas neuronas. Ahora, cuando nosotros ponemos las cosas en palabras, además de usar área de Broca y área de Wernicke, usamos el lóbulo frontal y el prefrontal, que es lo que nos ayuda a estructurar. ¿Esto qué hace? Que nuestro cerebro esté mucho más implicado y de una manera más completa en eso que estamos hablando, en eso que estamos explicando. La unión entre imagen y emoción no va a ser tan pequeña, va a haber mucho más neuronas implicadas y esto hace que la intensidad también sea mucho menor. La verdad es que nuestro cerebro límbico, nuestra zona más primaria, más ligada a la emoción, se activa rápidamente, pero cuando nosotros usamos nuestra parte frontal y prefrontal, estamos poniendo un filtro a esa emoción y ayudándonos a entenderla mejor y a comprendernos mejor a nosotros mismos en esa situación. Por eso, poner las cosas en palabras es muy importante. De hecho, hay una parte de nuestro cerebro que es la amígdala, que es la que nos prepara para pelear o para huir frente a una amenaza. Y la verdad es que cuando algo hace que la amígdala se active, estamos como en un estado de alerta constante. Hay estudios que demuestran que cuando podemos reconocer una emoción y poner en palabras esa emoción, reduce el trabajo de la amígdala. Salimos de ese estado constante de estar alertas, de estar preparados para un peligro, y estamos en un estado mucho mayor de paz y de relajación. Más allá de esto, cuando nosotros
nosotros podemos poner las cosas en palabras dentro de un espacio de terapia, la verdad es que no solo estamos hablando. La terapia no es una conversación, no es un diálogo como el que podés tener en un café. Hay muchas estrategias que se ponen en juego y hay de parte del terapeuta una escucha activa y que realmente lleva consigo una aceptación incondicional y una validación de esas emociones que se están expresando, lo cual, formando una buena alianza terapéutica, es el 40% de la solución del problema que está llevando el espacio de terapia. La terapia no es una charla de café. El terapeuta es una persona preparada para escucharte activamente y para que el diálogo que tengas con el terapeuta sea un diálogo realmente enriquecedor y que te lleve a un lugar muy diferente del que estás. También el hablar le da sentido a eso que estás viviendo. Muchas veces al simplemente pensarlo vivís en un sinsentido, en un no entender, pero al poder ponerlo en palabras, muchas veces simplemente con el hecho de ponerlo en palabras empieza a cobrar sentido o empezás a darle un sentido a eso que estás expresando. Justamente hoy me pasaba, estaba hablando con una consultante, con una paciente, ella me contaba sobre una situación que había vivido esta semana de un incendio y al contármelo rápidamente lo ligó a una situación que había vivido en su infancia de un incendio en la casa de su abuela. Y la verdad que si ella no hubiera puesto esto en palabras, lo venía hace una semana sufriendo sin encontrar la conexión de por qué la había angustiado tanto. El hecho de poner esto en palabras ayudó a que ella pueda hacer las conexiones neuronales necesarias como para recordar esa otra sensación, esa otra situación y entender por qué esa sensación de angustia que esta semana estaba teniendo. Obviamente esto no es la solución del problema, pero sí ayuda a que podamos trabajarlo mucho más profundamente. La terapia no se basa solamente en hablar, pero hacer terapia y poder hablar las cosas en terapia tiene un poder transformador. El poder poner las cosas en palabras ayuda después a encontrar las técnicas necesarias para poder trabajar esas situaciones y para poder muchas veces destrabar cosas que están molestando en el camino, para poder alcanzar metas, para poder aprender a expresión emocional, para poder crecer, para poder tener un mejor desarrollo personal. ¿Estás dispuesto a poner las cosas en palabras? ¿Estás dispuesto a hablar, pero a hablar para después poder aprender otras cosas y usar otras técnicas? No quedarte solo con el habla, pero sí empezar a poner las cosas en acción a través de la palabra. Te leo, quiero ver tus comentarios y que juntos podamos seguir construyendo para poder trabajar ansiedad, estrés y un montón de cosas que hoy te pueden estar limitando.